Buenas, ¿cómo están? Felices fiestas para todos. ¿Qué les regalaron? ¿Qué les regalaron el 25 de diciembre? ¿Y qué les van a regalar el primero? Que no se regalaba nada. ¿Qué les regalaron? A mí me dieron, por ejemplo, un, una agenda del 2022. Un regalo humilde, pero un regalito al fin. Yo que regalé, nada. No tengo plata ni para nada. ¿Qué regalaste vos y qué te regalaron si es que te regalaron algo? Y si no te regalaron nada, o no sos católico barra cristiano, que también puede pasar. ¿Le escribiste cartita a Papá Noel este año? No, porque mi familia es judío. Bueno, ahí se va Simón, entonces que... No te preocupes, haz de cuenta que no te dije nada. Bueno, ¿qué tenemos hoy? Pero qué mal que me veo, ¿qué? El pelo este está para el diablo. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, vamos a hablar de un tema que ya tocamos un poco una vez, que es cómo vivían los bolivianos del pasado. O sea, cómo vivían tus abuelos, cómo vivían tus bisabuelos, ¿sí? Cómo vivían ellos, cómo vivían ellas en una época que vos no conociste, que no tenés ni idea de cómo se vivía, o que tenés alguna idea, pero vamos a tratar de verlo un poquito mejor, ¿dale? Así que vamos a empezar con eso. ¿Ya viste un video de cómo vivían en determinadas regiones? Como por ejemplo en Beni, como por ejemplo en Cochabamba, como por ejemplo en Oruro, ¿cierto? Ese video lo tenés aquí. Aquí lo tenés, a ese video. La tengo en la cocina, en el baño, en el dormitorio, en la sala, en el pasillo, en la terraza. Y aquí la tengo. Bueno, ya sabiendo que viste el de esas regiones, vamos a ampliar un poquito el panorama. ¿Sí? Vamos a seguir con otros lugares, como por ejemplo La Paz. ¿Viste La Paz? No sé si sos boliviano, si sos paseño, si sos argentino, si sos qué. Pero en 1900, hace ponerle 3-4 generaciones atrás, La Paz tenía más o menos 100.000 habitantes. Pensá qué ciudad cercana a vos tiene más o menos 100.000 habitantes. Bueno, esa era la ciudad más poblada del país, de Bolivia, era La Paz. Era mucho. Yo te puedo decir que para esa época era muchísimo, era un gran centro urbano, a comparación de los más, por supuesto, pero no iba a faltar mucho para que duplicara hasta triplicara su población y llegara a los 300.000. Entonces vos te tenés que imaginar al lado de otros poblados chiquititos lo que era La Paz. Era una cosa de locos, una cosa bestial, nunca vista para los que recién llegaban, que eran muchos. ¿Por qué? Porque La Paz creció justamente por toda una migración que vino desde diversas regiones. Piensen ustedes que un cambio tan brusco no viene así de la nada. Eso tiene que ver, por un lado, con la centralización continua del Estado, de sus poderes. No era lo mismo la Bolivia de 1850 que la Bolivia de 1900, y tampoco va a ser lo mismo que la de 1952 cuando se dé la revolución. Se iba centralizando cada vez más el poder del Estado, y por eso, ¿quiénes adquirían más significación? Las ciudades que tenían las instituciones de gobierno, como por ejemplo tenía La Paz, pero también tenía empresas, porque no solamente crecía el estatismo, ¿sí? O sea, el hecho de centralizar todo el poder en el Estado, sino el capitalismo también crecía. Crecía el nuevo sistema económico a costa de los demás. Entonces, todo lo que ocurría en el centro urbano ahora era cada vez más predominante. Antes, el campo, por supuesto, dominaba todo el panorama, no solamente en Bolivia, sino en casi todo el mundo. Ahora la cuestión se estaba urbanizando y La Paz era un síntoma de eso. Entonces ibas a ver escuelas, ibas a ver centros de salud, ibas a ver instituciones de gobierno, también empresas y comercios. Pero lo que vamos a ver en la gente, en las costumbres, en su manera de ser, tanto en los citadinos, o sea, en los que ya venían viviendo en La Paz, como en los nuevos, en los que emigraron, es una conservación de los valores, ¿sí? Estamos hablando de personas que, más allá de ese contexto cambiante, de que estaban todos acumulados, amuchados en una ciudad, o de que manejaban nuevas maneras, por ejemplo, de obtener lo que necesitaban para vivir, estamos hablando de costumbres que se conservaban, ¿sí? Un conservadurismo en los valores, tanto en unos como en otros. Algo muy palpable, muy patente, no solamente va a ser en esos hábitos cotidianos, sino también en las maneras de esparcirse que tenía esa gente. Todavía no existía ni la televisión, ni mucho menos los cines, ¿sí? Estamos hablando de principios del siglo XX. La radio tampoco había llegado, ¿sí? Como no había llegado en casi ningún lugar del mundo, así que era muy esperable que la cosa todavía no haya
modificado su aspecto. Ahora, esa ciudad de La Paz estaba muy poco acompañada alrededor por espacios habitados. No había prácticamente nada cuando salías de La Paz. Distinto la situación ahora cuando llegas, te encuentras con unos alrededores que son tremendamente habitados. Si vos salías, por ejemplo, de La Paz para Oruro, que Oruro ya lo vimos en la parte 1, en ese camino vos te encontrabas cuando salías de La Paz en los alrededores con algunas casitas de techo de paja y construidas de adobe que estaban habitadas por esas personas llamadas brujos, ¿sí? Que te leían el futuro y la suerte en hojas de coca en idioma aymara. Ya saliendo de esa zona, lo único que existía era algo que muchos de los viejos paseños recordarán, y que era un espacio construido para el personal de tránsito que se llamaba La Calamina, así que estaba justamente en ese camino a Oruro. Bueno, toda esa zona solitaria que después iba a ser ocupada y que se iba a llamar obviamente la ciudad del Alto, que recién después del 35 es cuando se va ocupando, cuando ya está tan saturada la ciudad de La Paz que va a ser necesario para el migrante ubicarse en las zonas de las laderas, en los alrededores. En Beni la cosa cambia. En España la cosa cambia. El paisaje era más verde, era más húmedo, y uno de los primeros sitios que se va a ocupar era la primitiva población de Trinidad, que a su alrededor era totalmente rural, ¿sí? Era un núcleo de habitantes en el cual estaban prácticamente solitarios, pero que era completamente distinto de otras regiones, como por ejemplo el altiplano. Estamos hablando de una zona mucho más cálida, ¿sí? Que te morís de calor, obviamente. En verano es más selvática, ¿sí? Así como en mi ciudad, que nos morimos de calor. Bueno, lo que tenía cerca, ¿sí? Que estaba a 10 kilómetros, era el río Mamoré. ¿Viste el río Mamoré si sos boliviano? Bueno, el río Mamoré estaba, que hay un equipo de fútbol, Real Mamoré, estaba ubicado 10 kilómetros al este. Este señalamiento no te va a servir para nada porque yo estoy acá y vos no me podés ver si estoy señalando al este o al oeste, no tenés idea. Bueno, cuestión que este río era una compañía hermosa a la hora de dormir la siesta. Si vos estabas ahí cerquita y esa brisa, te sentís bárbaro. Ahora, agarrate Catalina cuando venían las inundaciones, porque ese era el gran problema que tenía el río. Entonces la población, cuando se venían las inundaciones, no tenía defensas, entonces tenía que correrse del lugar, que obviamente era algo muy pesado de hacer y perdías muchas cosas siempre. Bueno, distinta era la situación de Tarija. ¿Por qué? Porque Tarija es más o menos, para ese momento, parecida a su antecesora colonial. O sea que si vos llegabas a la máquina del tiempo en Tarija en 1900, es como si te llegaras a la del 1800. Era prácticamente igual. ¿Qué tenían en ese momento las ciudades del norte argentino, de Perú, del norte de Chile, de Bolivia? Que eran muy parecidas a las coloniales, porque eran ciudades coloniales, pero tenían algo muy distintivo que se notaba y que era de 1900, que era el ferrocarril, ¿sí? Casi todas las ciudades tenían una estación y vías ya para el año 1900 en esta región. Bueno, no era el caso de Tarija, que sí llegó a construir una estación, pero nunca llegó a ser puesta en práctica porque no se instalaron las vías férreas. Fue lo que siempre le faltó a Tarija y la que la dejaba en una situación, en un paisaje bien similar al de finales de la etapa de la colonia. Mira, vamos a ver este relato de una persona que vivió en Tarija a principios del siglo XX, que nos va a contar cómo era la vida de Tarija en ese momento. Vamos a analizarlo un poquito. Mira, el Palacio de la Prefectura, la Plaza Luis de Fuentes, ahí en Tarija, el corazón y centro de la calle La Madrid, barrio del Molino, la catedral de Tarija, la que yo fui, casas de una planta. Fíjate, casas de una planta, o sea que no había prácticamente nada que tuviera 2 pisos en la ciudad de Tarija. Era todo bajo, todas las casitas bajas. Techos de teja, o sea, estamos hablando de una situación muy parecida a la de la colonia y muy parecido, por ejemplo, también a lo del centro de Sucre, ¿sí? El casco histórico, todo de una planta y teja. Patios interiores. Esto es una característica muy importante de la etapa de la colonia, ¿sí? Esos patios que estaban atrás, los que eran traseros, ¿sí? Y que tenían galerías. Acá dice galerías. Horno de barro y un limonero. Es todo colonial, ¿sí? Como si estuviéramos parados 100 años antes de cuando habla el tipo. Ahora fíjate que esto es más propio de la vida cotidiana. Después de lo del limonero dice, ir apenas amanecía al río
para nadar en una de las pozas junto a primos y amigos y por supuesto ver a las chicas tomando el sol en los pequeños islotes de arena. Mira lo que hacía. Luego de chacotear, nadar, contar chistes, era ya la hora del almuerzo, cuando todo estaba adormecido por el calor del verano. Y si se querían matar, hacía más calor que en Rosario, seguro. Llegar a la casa, sentarse alrededor de la mesa, donde al lado de la canasta de pan, fíjense, imagínense ese paisaje, estaba la de mote. Los bollos y los buñuelos eran para el desayuno. Y luego a los postres, saborear los duraznos maduros brincantes, uva del valle, que todo, la uva es 100% de Tarija, higos, peritas y manzanas compradas en el mercado central, situado apenas a 3 cuadras de la plaza principal. ¿Sí? Estamos hablando de principios del siglo XX, con ese mercado central. Después del almuerzo, invariablemente que la siesta. Entonces, si antes hablábamos de la paz y ese panorama conservador, tanto en los valores como en las creencias, como en la forma de ser, en la forma de hacer el día, ¿sí? De esparcirse, de trabajar, de comerciar. Bueno, yo me parece que en Tarija esto tiene que haber sido un poco más marcado, ¿sí? Estamos hablando de un lugar donde todavía no había llegado el ferrocarril, que todavía en definitiva no llegó nunca, y que era obviamente más alejado y en una zona distinta a la del altiplano. Entonces estamos hablando de un lugar donde las costumbres se mantenían no tal cual, porque siempre el tiempo cambia y las influencias van llegando de un lado hacia otro, pero sí que se parecía, la ciudad tenía un aspecto muy similar a la de todo ese siglo XIX boliviano. Nosotros creemos que en el siglo XIX, en el XVIII, todo era todo igual. No, las cosas siempre van fluyendo. Pero la situación no ameritaba al cambio en la zona de Tarija. La situación era bastante parecida. Y en la de Beni se puede decir que todo era bastante parecido, pero porque no había gente. La gran diferencia justamente fueron el asentamiento de algunos primeros poblados, como por ejemplo ese de Trinidad, que ya venía desde antes de Trinidad, pero que eran todos muy recientes y que, a diferencia de nada, poco es mucho. No sé si se entendió. A diferencia de cero población, que haya 100 o que haya 1000, ya era un cambio bastante brusco, ¿sí? Y eso en el Beni se notaba. Lo que sí no iban a notar prácticamente nada eran los propios pobladores de lugares como Trinidad, que iban a ver un panorama prácticamente igual y aburrido durante esos primeros años del siglo XX. ¿Va a cambiar la cosa? Sí, va a cambiar ya cuando entremos un poco más fuerte al siglo XX. Y eso ojalá que lo podamos ver en un próximo video. Bueno, mis gauchitos y gauchitas, quedan lugares por hablar. Queda Chuquisaca, queda Potosí, queda Santa Cruz. ¿Vos sos de alguno de estos lugares o no sos, pero te interesa que hablemos de estos lugares y contar cómo vivían en el pasado? Bueno, vamos a hablar siempre y cuando vos me comentes abajo: Gaucho, quiero que hablemos de este tema. Y hablamos, dale. Un besote en la frente, un abrazo grande, felices fiestas, contame qué hiciste en las fiestas y seguimos en contacto.